ya está con su equipo. Entonces, bueno, sin más, les doy la palabra. A lo mejor durante la presentación los interrumpo poquito para ver que todos estén despiertos, ver que sí estudiaron y luego les regreso la palabra. ¿Sale? Bueno, pues entonces iniciamos. Muchas gracias. Buenos días, compañeros. Somos el hospital, Hospital General Zona número 16 de Torreón, Coahuila, y vamos a empezar con nuestra sesión. El medio por el cual el hombre sustenta la vida es, a menudo, una ocupación que le pone en peligro. Bernardino Ramazzini. Esa es nuestra frase con la que vamos a iniciar nuestra presentación el día de hoy. Bueno, el caso clínico. Es un masculino de 53 años, originario y residente de aquí de Torreón, Coahuila, una educación secundaria trunca, casado con 3 hijos. El giro a la empresa a la que él estuvo vinculado durante toda esta antigüedad de 21 años fueron de metálicas básicas, una jornada de 8 horas de lunes a viernes con 2 días de descanso, y su puesto asignado siempre ha sido el área de electrólisis en la planta de zinc. Bueno, antecedentes heredofamiliares importantes: madre con hipertensión arterial sistémica y padre finado por cáncer de páncreas. Antecedentes personales no patológicos: enfermedades crónico-degenerativas, alergias, traumatismos y toxicomanías interrogadas y negadas. Las únicas importantes son las quirúrgicas, que tuvo una amidolectomía a los 5 años y es operado el 25 de noviembre del 2021 por columna lumbar. Tuvo una fijación entre L4 y L5 y su alcoholismo es de 8 cervezas cada 7 días. 8 cervezas cada 7 días. Nada más nos refiere que el paciente, una vez que empezó el padecimiento actual, ya no consume nada de alcohol, ¿ok? Bueno, su historia laboral. Su historia laboral empieza a los 18 años, de 1987, de septiembre a octubre de 1987, con una antigüedad de un mes. Estuvo como mozo de limpieza en una empresa de limpieza. De 1989 a 1991, por 2 años, estuvo en otras profesiones, que fue ayudando, fue ayudante colectando losetas. Y de 1994 a 96, 2 años en una cervecera. Ya empezó con embotellado y lavado de envases, siempre estuvo ahí. Y ya en 1996 a 2001, 5 años en textil, fue supervisor de confección textil y deslavado de pantalones. Y lo importante, en junio del 2001, con 21 años de antigüedad, estuvo en metálicas básicas, fue operador en el área de electrólisis en la planta de zinc. Bueno, su puesto laboral inicia el 7 de junio del 2001, como ya les había mencionado, y él se encargaba de la máquina decapadora 119. Y ahí mismo, en este departamento de zinc, en el departamento de electrólisis de zinc, siempre estuvo asignado. Su principal actividad era el desprendimiento de las hojas de zinc que utiliza del cátodo de aluminio. Lo que él realizaba. Podía realizarlo de manera manual o de automática, dependiendo de la situación de la situación en la que la requería. Ahorita les voy a explicar más o menos esto. Bueno, las actividades de la jornada. ¿Qué era lo que incluían las actividades de la jornada? Bueno, para empezar, él era ayudante de la máquina decapadora, que podía ser manual o automático, como ya les había mencionado, y su actividad principal era el desprendimiento de las hojas del zinc. Las hojas de zinc se juntan con el cátodo y lo que hace es de que se pega. Entonces, él se dedicaba a despegar ese cátodo que se pegaba. Podía, como ya les había dicho, de manera manual o de manera automática. Cuando la máquina sufría fallas o estaba en mantenimiento, el paciente tenía que hacerlo de manera manual. Se le entregaba como una cucharilla. Esta cucharilla, o como espátula, para que me entiendan, esa espátula raspaba las hojas de zinc y eso hacía que se desprendiera. En ocasiones, también. ¿Sí? ¿Hay alguna pregunta? Ok. En ocasiones, por condiciones de zinc, abría las hojas de manera manual o utilizando un escoplo de acero. Al final, revisaba el equipo de que estuvieran en buen estado al final y al inicio de la jornada, y también desplazaba los cátodos y las hojas de zinc cuando las máquinas requerían una limpieza, y ya y también se encargaba de la limpieza de su área de trabajo. ¿Ok? Bueno. Aquí más o menos el proceso de electrólisis de zinc, más o menos se los expliqué se los puse de una manera más fácil de entender.
El ánodo es la oxidación que ocurre del manganeso disuelto y este forma el dióxido de magnesio. Eso se precipita y se va hacia el fondo de la celda y ahí debe de ser removido. Puede ser removido de manera manual o debe ser removido de manera sistemática. Todo depende de la máquina. El sistema de limpieza de las celdas enchapa el ánodo y hace que se impida la corrosión de la aleación del plomo. Esto hace que se impida que se haya una contaminación del zinc que está depositado con el plomo. ¿Ok? Bueno. ¿Cuáles son los factores de riesgo a los que estaba expuesto nuestro paciente? Bueno, principalmente ergonómicos, tenía movimientos repetitivos y posturas forzadas, la jornada laboral se la pasaba de pie y en los movimientos repetitivos, como ya les había mencionado, él si no utilizaba la máquina de manera automática, la tenía que hacer de manera manual. Los químicos expuestos eran principalmente el plomo y el manganeso y las psicosociales, pues en un exceso de carga de trabajo y el estrés por el área de trabajo en el que él se encontraba. Bueno, el equipo de protección que le otorgaba la empresa era casco, lentes, full face, dependiendo de la situación, los tapones auditivos o conchas, un respirador, rompa antiácida, las botas de seguridad, también le otorgaban guantes de carnaza o de hule, dependiendo de la situación de lo que él requería, ¿ok? Bueno, ahora vamos a empezar ya con el padecimiento A actual. ver, vamos a interrumpir aquí un poquito para ver si alguien tiene dudas acerca de la descripción del puesto de trabajo. Por ejemplo, en este caso, no tiene exposición a aluminio. Digamos, se describe que es parte del proceso de las placas, pero luego ya cuando ya describen los agentes a los que está expuesto, no lo consideraron. No hay dispersión de aluminio en el medio ambiente ahí. Más que nada, lo que es el cátodo es la hoja de aluminio. Al momento de la electrólisis, en este cátodo de aluminio, lo que pasa es de que ahí se acumula todo el zinc y esos restantes o desechos, se podría decir, no puros, obviamente, porque lo que queremos la pureza del zinc, es lo que se quedaba más que nada en la parte de abajo. Al momento de desprenderlo, pues cuenta que desprendían todas esas impurezas, que era el plomo, el manganeso, entre otros, y luego en base a la aplaudidora y lo otro, pues desprendía lo que era la pureza del zinc. En cuanto al aluminio, era el puro cátodo, es como una lámina completa, y ahí es donde se unía el zinc, o sea, lo que se desprendía o a lo que está expuestos era a los otros metales, pero más que nada esa placa de aluminio no tanto. Es que el aluminio son Perfecto. placas, o sea, ¿Okay? el Muy aluminio bien. son como placas, como hojas, para que menos entiendan. Muy bien. ¿Alguna otra duda? Bueno, continuamos. No, todavía no hay que continuar. Hay que ver que les tengo más preguntas antes de pasar. Eso es como una parte del capítulo. Ok, entonces ya nos quedó claro que aluminio no, porque está en forma de placa, en forma Ajá, metálica y no se genera dispersión al ambiente. Entonces, así es. la sede es que están como con nombres diferentes. Bueno, a la doctora Laura Morales, ¿estás por ahí? Doctora Laura. Bueno, alguien de la sede del Hospital 32. Ya nos dijeron que no están los R1, pero sí están los demás Rs. Entonces, cualquiera del Hospital 32 que veo ahí conectados, ¿están por ahí? Sí, doctora, aquí estamos. Perfecto. Entonces, atendiendo a la explicación que nos dio la sede acerca de por qué no condicionan exposición a aluminio, platíquenos entonces en qué forma, desde el punto de vista de higiene industrial, las sustancias químicas pueden encontrarse en el ambiente para que tú digas, sí, hay exposición, porque ya nos dejaron ellos claros que es una placa y entonces la placa está en el proceso. Si tú ves los insumos, materias primas y componentes del proceso, vas a ver ahí aluminio, pero no lo catalogan como que están expuestos a aluminio. ¿Cómo tendría que presentarse en el medio ambiente? O sea, ¿en qué forma se pueden presentar las sustancias químicas en el medio ambiente
perdón, en el ambiente ya de trabajo para decir, existe exposición a, por ejemplo, polvos de aluminio, ¿no? ¿Qué otras formas de todas las sustancias químicas se pueden encontrar en cuanto a su dispersión, su estado de agregación, pero ya dispersas en el ambiente? Ajá. ¿Gases y vapores? Ok, entonces gases y vapores es uno. Los gases o vapores, porque son diferentes, ¿qué diferencia tiene un gas a un vapor? ¿Cuándo me van a poner en la historia clínica se expone a vapores de o se expone a gases de? ¿Cómo se diferencian? De acuerdo al tamaño de la ¿O son lo partícula. mismo? ¿Doctor? ¿Sí? ¿Cuál partícula va a ser más chica o cuál es más grande? De entrada, ¿los gases y vapores están en forma de partícula? No, es un estado gaseoso. A ver, si alguna sede quiere salir al rescate en lo que seguimos con ellos, puede participar, ¿eh? Los dos son Bueno, a volátiles, ver, doctor. pues todo es volátil, ¿no? Todo lo que está en el medio ambiente laboral es volátil. Hay una escala para medir la volatilidad, con una propiedad físico-química, específicamente en los líquidos, ¿no? Y sólidos tiene otra escala de medir la volatilidad, cada uno se evalúan de forma diferente, ¿no? Pero, pues bueno, todo lo que esté disperso en el ambiente tiene cierto grado de volatilidad. ¿Qué diferencia tienen? Porque en la historia clínica es muy importante que ustedes pongan, digamos, la frase completa, ¿no? No es lo mismo estar expuesto, en este caso que mencionaron plomo, no es lo mismo estar expuesto a polvos de plomo, que a pellets de plomo, que a escamas de plomo, que a láminas de plomo, ¿no? Y entonces no todos ellos tienen la capacidad de estar en el medio ambiente laboral. Hay una clasificación en la que tú dices, están dispersos en esta forma, que así se tiene que poner el reconocimiento sensorial cuando hacemos visitas de puesto y así ustedes lo tienen que poner en la historia clínica, expuesto a polvos de, a vapores de, a neblinas de, ¿no? Hay una clasificación. Entonces, ¿cuándo van a poner vapores? ¿Cuándo van a poner gases? De acuerdo a lo que me contestaron ahorita. Bueno, el gas es a la temperatura normal, ¿no? Bueno, 25 grados o a la atmósfera, ¿no? Y el vapor es sólido, ¿no? O presión ambiental, ¿no? Sí, ¿no? ¿Tiene que ver con eso? Ok, gases y vapores, ambos están dispersos en el ambiente laboral en forma de gas, en el estado de agregación de gas, ¿no? Y la diferencia casi le da, ¿sí? Los gases no pueden, o sea, los gases existen en forma gaseosa a condiciones estándar de temperatura y de presión atmosférica. No pueden existir en otra forma. Ajá. Y los vapores son sustancias químicas que pueden existir en forma líquida. De hecho, existen en forma líquida a temperatura y atmósferas estándar, pero tienen la capacidad de pasar al estado gaseoso dependiendo de una propiedad química que se llama presión vapor. Como los solventes. Los solventes está líquido, pero si lo dejas abierto, se evapora, ¿no? Entonces tiene la capacidad de estar en estado gaseoso, pero ambos están en estado gaseoso, por lo tanto aquí no hay tamaño de partícula, ¿no? Ambos están en estado gaseoso. Ok, entonces en este caso que mencionan que hay exposición a plomo en el proceso, ¿cómo me describirían la exposición? ¿Está expuesto a qué de plomo? ¿En qué forma se dispersaría el plomo en este proceso como nos lo describieron en el ambiente? ¿Sería forma de polvo, doctor? Ok, en forma de polvos. Perfecto. Entonces, esa es la forma en la que se dispersan los sólidos, ¿no? En forma de polvos o también se pueden dispersar en forma de humos, ¿no? ¿Qué diferencia tiene un polvo a un humo? Porque ambos podemos tener humos de plomo y polvos de plomo, ¿no? Humos que contienen plomo y polvos que contienen plomo. ¿Cuál es la diferencia? Para que ustedes en la historia clínica pongan expuesto a polvos de plomo o expuesto a humos metálicos con plomo, ¿no? Que es como se describiría. Doctor, disculpe que yo recuerde, el polvo son partículas sólidas y el humo son partículas que no tienen tanta cohesión, que se podrían definir como líquidas.
El humo está compuesto de partículas gaseosas, sólidas y líquidas. Es una mezcla. Obviamente la parte de plomo que está en el humo es sólida, porque necesita, para pasar a su estado gaseoso, necesita estar arriba de los 3000 grados, entonces pues esto no es compatible en condiciones estándar, ¿no? Está en forma sólida. ¿Cómo diferencias cuando el plomo está en forma, está en humos, está como en esta mezcla de humo? Si es cierto, hay menos coerción entre las partículas de plomo por una razón. ¿Cómo diferenciarías? ¿Este trabajador está expuesto a humos metálicos o está expuesto a polvos metálicos? Porque hay tema de partículas sólidas. Porque los humos provienen de un proceso de combustión. Si es un soldador, si están quemando, si están eso, entonces se expone a humos. Si es en este caso que se forma la sal, como ellos lo mencionan, y es un proceso mecánico, entonces son polvos. ¿Sale? Denle una repasada a esto, porque en sus historias clínicas tiene que estar bien descrita la forma de exposición, para que ustedes me puedan contestar como la sede me contestó. Aluminio no, ¿por qué? Porque no está en una forma de dispersión del ambiente laboral, está en una lámina, y esa no está en el ambiente, ¿no? Pero así es como se tiene que describir la exposición. No puede decir que hay exposición si no hay un mecanismo por el cual la sustancia pasa al medio ambiente y existe en una forma en la que el trabajador la puede inhalar o le puede caer en la piel o la puede incluso deglutir, ¿no? Si se contamina las manos y come. O sea, tienen que describir las vías de exposición, pero también el mecanismo por el cual existe la sustancia química que genera esta exposición, no solo que exista. Entonces usted, así como la sede bien acertadamente no puso aluminio porque no hay un mecanismo de exposición, ¿no? Está la placa ahí y no se dispersa el ambiente. Entonces, ojo con eso, porque en la historia clínica ustedes le dan esto y lo pueden hacer reconstruyendo con lo que el trabajador les dice. Ni siquiera lo necesitan ver, o sea, les dicen, sí estaba soldando, sí estaba, y ya ustedes le dan ese toque de si es polvo, si es humo, es vapor, es neblina, es rocío. O sea, tienen que tener esa clasificación bien clara para que ustedes puedan decir así directo, sí, es un vapor, sí es un rocío, ¿sale? O no, no existe. Perfecto. Entonces, adelante entonces con la clínica. Sí, A la doctor. sede. Bueno, vamos a empezar con el padecimiento actual. Ay, ya, me adelanté. El padecimiento inicia en junio del 2021. El paciente refiere que empezó con temblor de cabeza y boca. Después, posterior a esto, 4 meses después, empezó con este temblor a predominio de mi cuerpo izquierdo, temblor en reposo postural, el cual disminuía a la acción de las actividades, por lo que en medicina familiar solicitó interconsulta al servicio de neurología, que el cual le realizaron una resonancia magnética cerebral y laboratorios, descartando una enfermedad de Parkinson. Pero se consideró como un temblor esencial debido a que había una ausencia de la bradicinesia, rigidez y alteración postural y de la marcha. Aquí ya el paciente fue iniciado con tratamiento de propanolol, gabapentina, levodopa cardiopá, pero no presentó ninguna mejoría. En noviembre de 2021, el paciente tuvo su consulta nuevamente, pero empieza a notar que ya no escribe. También refiere que ya tiene cambios de humor. Principalmente esto lo notó los familiares. Notaron que había ya irritabilidad con ellos y también mencionaron que ya empezó con compras compulsivas. Empezó a comprar principalmente tenis. Junto a esto empezó con ansiedad, pérdida del sueño, ya sufría mucho insomnio el paciente, también con fallas de la cognición, también ansiedad ocasional, por lo que medicina familiar y neurología lo refieren a psiquiatría y fue diagnosticado con ansiedad y le dieron tratamiento con clonazepam. Después de este diagnóstico, 5 meses después, se notó que ya había mucha salivación y sudoración excesiva, por lo que fue revalorado en julio del 2022 por neurología. Esta vez ya se encontró temblor mandibular a la voz, también cefálico, no de las 4 extremidades, pero ahora ya con predominio en reposo, y que la diferencia del principio era de que ahora ya se atenuaba la acción y aumentaba también la acción. A la exploración fisiológica, física neurológica, se utilizó la escala de Webster. En la bradicinesia derecha
2, izquierda 3, rigidez axial 1, en la derecha 3, izquierda 2, alteración postural con atecolis de la en la sedestación. Por si mis compañeros no saben qué es una atecolis, es una hipertrofia del músculo esternocleidomastoideo y de la marcha. También había temblor derecho 4, izquierdo 3. A diferencia al principio de cómo empezó el paciente, aquí ya empezó el temblor del lado derecho. De hecho, el paciente ya tiene más temblor del lado derecho que del lado izquierdo y aumenta a la acción. Tiene hipominia, cialorrea y tiene sueño poco reparador. Esos fueron los nuevos datos que se encontraron en julio de 2022. Estos datos ya no se encontraban anteriormente, por lo que automáticamente neurología descartó el temblor esencial y se le diagnosticó como síndrome parkinsónico tremorigénico muy severo. Y esto se confirmó gracias a la resonancia magnética, donde se encontraron datos de neurotóxicos del globo pálido y del cuerpo estriado. Bueno, ¿esto cómo se llevó? Se llevó este padecimiento actual a que la única causa posible era por un efecto adverso del manganeso, ya que A ver, paciente... espérenme ahí, van bien acelerados. Disculpa, doctor. A ver, entonces, alguien de la sede de la 194 de la México Poniente, ¿sí están por ahí? Sí, doctor. Ok, primero, ¿tienen algo que preguntarle a la sede sobre lo que nos han dicho hasta ahorita de la evolución? ¿Hay alguna duda o el padecimiento les queda clarísimo y ya estamos listos para poder hacer abordaje diagnóstico? Pues bueno, en mi opinión creo que está un poquito específico. Al principio solamente tuvo, lo que entiendo, síntomas neurológicos, no hubo otros síntomas, o sea, fueron acentuados en neurológicos y fueron evolucionando conforme pasó el tiempo, es lo que entiendo, pero tuvo algún otro, este, síntoma. Pues aquí mencionan que fue, pues sí, inició con neurológico, la cialorrea, el sueño y el antecedente de que empezó con las compras compulsivas también como que no me queda muy claro, o sea, era también, es parte como esencial o importante. Pues, ¿qué necesitarías preguntarles para que puedas, digamos, discernir si es importante o no? Estás abordando una enfermedad neurológica. ¿Sería importante que alguien empiece con compras compulsivas cuando antes no las tenía? Y si es así, pues, ¿qué quieres saber o sea, qué enfermedades toxicológicas de trabajo o no de trabajo en tu diagnóstico diferencial quieres saber con esto? Como qué enfermedades, o sea, Si estás en no entiendo muy abordaje bien. diagnóstico, y entonces, ¿qué información más necesitas? O ya con eso, ya puedes descartar todas las enfermedades. Mencionan ahí esta crisis de ansiedad, mencionan otras cosas. ¿Qué te interesa Pues saber ver más si fue para... algo psicosocial, o sea, si es como un tema más psiquiátrico, psicosocial, o está englobado dentro de un padecimiento neurológico, o sea, discernir entre esas dos vertientes, si es algo como a partir de lo neurológico o es algo de estrés laboral o más psicosocial, podría ser. ¿Cómo puedes saber eso? ¿Cómo puedes saber si alguna alteración del comportamiento tiene que ver con algo psiquiátrico o es neuropsicológico? Porque ambos te lo pueden dar, ¿no? ¿Cuál es la diferencia de entrada de algo que es solamente psiquiátrico a algo que tiene una explicación diferente? Mm, Pues realizándole algún test o pues aquí bien claro pues se descartó eh, pues es que ya también hay un estudio de imagen, creo que al parecer mencionaron después una imagen compatible con una alteración, ¿no? En el, eh, pues más neurológica, no sé, ahí ya.
Ok, entonces hay un término que se llama organicidad, ¿no? En el abordaje neurológico. ¿Qué significa que exista organicidad o no? ¿Me escucha, Doc? Sí, adelante. Disculpe, sería que hay una lesión anatómica a nivel encefálico. Exacto, que tú puedes demostrar que hay una alteración, ya sea con estudios de imagen o con estudios funcionales, electroencefalograma, etcétera, que te pueden explicar que la alteración existe en una región del cerebro que se asocia con alteraciones del comportamiento, etcétera, ¿no? Entonces, como bien lo dijo su compañera, pues hay estudios, ya tiene una resonancia magnética donde hay alteraciones, ¿no? Entonces, pues sí es importante todo lo que tenga que ver, dado que estás haciendo un abordaje neurológico de una enfermedad neurológica, pues toda la clínica que puedas tener, ¿no? Y bueno, regresando entonces al abordaje diagnóstico, con esto que ya les dieron, ¿tenemos suficiente para poder descartar otros diagnósticos o qué necesitan o ya con esto ya pueden decir ausencia de todas las causas diferentes a lo que estoy pensando, ¿no? Porque tiene exposición a plomo, aluminio, bueno, ya nos dijeron que no, pero también es un neurotóxico, ¿no? ¿Qué más necesitan saber? O ya con esto ya directo. Pues podría ser los niveles séricos de los agentes. ¿Cuáles pedirías? Pues de los que estamos hablando, el zinc y aunque dicen que el aluminio no se expone, también no sé si se pueda solicitar. Pues sí, sí se pueden solicitar. Tú entonces le hubieras pedido aluminio y qué más. Y zinc, ¿no? Hablan de que está en contacto con el zinc. Ok, tú pedirías aluminio y zinc. Ah, y Rita, ¿tú qué pedirías? Ok, Rita, entonces ya me confundí. ¿Sí pides o no pides los niveles séricos? A ver, No, la ya, sede, ¿cuánto tiempo tiene que no trabaja? no, ya tiene como aproximadamente como 3 años, doctor. Ok, En este, en entonces este momento Rita, tiene. ¿pides el manganeso o no lo pides? Perfecto. No serviría de nada porque aunque las cifras estén dentro de valores normales o bajas, ya se podrían haber presentado las lesiones neurológicas.
Ok, ok, perfecto. Entonces, ya me ahorraron la pregunta que le iba a hacer a la sede, que era para por qué no teníamos niveles de manganeso. Entonces, seguramente ellos pensaron lo mismo que ustedes, dijeron, ¿para qué los pedimos si ya ni está expuesto? Entonces, eso es lo principal que tenemos que razonar. El especialista experto en analizar los niveles de tóxicos en sangre para enfermedades de origen ambiental y oral somos nosotros. Entonces, la respuesta que dieron hace rato de hay que pedirle todo, pues es lo que diría un urgenciólogo, hasta el internista que quiere ver marchas toxicológicas que luego nos mandan, ¿no? Pero el médico del trabajo no. El médico del trabajo va a pedir un estudio que sabe que probablemente va a dar positivo o que necesita que le dé negativo para su diagnóstico diferencial cuando todavía estamos en una ventana en el que es factible. Y bueno, al ratito hablamos un poquito de específicamente con estos metales, ¿no? Entonces, creo que todos estamos claros que el abordaje no es con biomarcadores, ¿no? De exposición, porque ya pasaron 3 años y ningún biomarcador te va a dar positivo después de 3 años. Entonces, pero tenemos muchos neurotóxicos. Tenemos, mencionaron plomo, bueno, mencionaron aluminio. ¿Qué información necesitan preguntarle a la sede o ya tienen todo lo suficiente para poder hacer diagnóstico diferencial de otras intoxicaciones, por un lado, y por otro lado, de enfermedades de origen general, ¿no? Porque este es el principal reto que siempre tenemos, que no sea un estado de invalidez. ¿Por qué? ¿Qué le pedirían o ya? Con esto ya tenemos todo. Asociado a los fármacos que le dieron por el temblor que le estaban tratando y justo del temblor, o sea, que se haya exacerbado o quitado justo por el tema de invalidez. Ok, doctor, ¿cuáles son tus diagnósticos diferenciales hasta con la evolución que tiene? O pregunta lo que tú quieras a la sede si necesitas algo más, pero hasta ahorita, ¿cuáles son tus diagnósticos diferenciales con la clínica que tiene el paciente? ¿Mm? No sé. Trastorno bipolar. O Parkinson, Corea, algo por el estilo, que lo hayan pensado en algún momento, psiquiatría, por manganeso, Ah, intoxicación por entonces, manganeso. alguna Corea, intoxicación por manganeso. Dos, ¿qué otro tienes? Parkinson, Enfermedad de Parkinson. Ya descartamos intoxicación por plomo, por mercurio. ¿Saben si hay mercurio? Digo, que no venga declarado no significa que no haya, porque usan ellos allá en las minas del norte, pues tienen prácticamente de todos los metales, ¿no? O no, o eso ya se descarta. Tenemos ahorita tres, ya dijeron Corea, dijeron enfermedad de Parkinson y dijeron intoxicación por manganeso. Trastorno bipolar, borderline. Trastorno bipolar. Trastorno borderline. ¿Te da temblores el trastorno bipolar y el trastorno borderline? No, yo creo que, Bradicinesia, rigidez. doctor, yo creo que algo muy importante y básico que se nos está pasando, que podemos diagnosticar, es ver si el paciente no está en estado de abstinencia alcohólica y puede crear esos temblores. Ok, que no tenga delirium tremens o alguna otra cosa. Ajá, justo. ¿Y qué necesitan para descartar esas enfermedades? Aquí están los médicos que lo vieron, ¿eh? Aquí está la sede. ¿Qué necesitan que no les han dado ellos o ya les dieron todo para poder hacer diagnóstico diferencial de esto que me mencionan? Pues, por ejemplo, en los síndromes parkinsonianos o en el Parkinson, en la resonancia magnética podremos hacer nuestro diagnóstico diferencial con la sustancia negra. En el caso de la alcoholemia y la abstinencia, podría ser revertible con un topiramato o algún otro fármaco, teniéndolo internado ahí en el hospital. Y en el caso de los metales, pues ya después de los años de exposición, y pues que no le puedes mandar laboratorio, sería descartar si no cede a medicamentos, pues hacer como una investigación en el centro de trabajo. Le voy a preguntar a la sede ahora, ¿ustedes con los datos que tienen necesitan hacer una investigación del puesto de trabajo, de ir a la planta, de todo eso? ¿O ustedes ya con lo que tienen están ya bien seguros de su diagnóstico? Porque la doctora quiere ir al centro de trabajo.
y lo quiere internar y le quiere dar topiramato para ver si responde y es una abstinencia al alcohol, ¿no? ¿Ustedes necesitan algo de eso o cómo le dirán a la doctora? No, no es necesario porque esto, porque esto. A ver, a la CD. Sí, al momento de presentar esa sintomatología y por historial laboral, se solicita la exposición a los, por así decirlo, materiales, metales en los que está expuesto el paciente. Así que sí solicitaría una investigación ahí del puesto. A ver, la sede de... que como no veo bien los nombres, bueno, estaba viendo los comentarios y ya algunas personas ya las dijeron, ¿no? De antecedentes familiares. Ay, ya me perdí. Del Hospital General de Zona 8. ¿Ustedes necesitan algo para poder hacer con lo que ya les dijeron? Sus compañeros ya les describieron la exposición de la persona. Parece que el trabajador les dio muy buena la información de cómo está el puesto de trabajo, tanto que ya pudieron sacar un listado de sustancias químicas bastante, una descripción, perdón, del proceso bastante buena. ¿Necesitan algo más? ¿Necesitan ir a la empresa para decir, sí es cierto, el trabajador decía la verdad? ¿O para qué van a ir? Pues más que ir, se le pide a la empresa que a ver en qué las hojas de seguridad o de qué agentes están expuestos. Sin necesidad de ir, se le pide a la empresa. Ajá, exacto, ¿no? O ya lo tienen, ya se los describió el trabajador, ya lo vieron ahí, ya vieron que en el proceso hay manganeso, hay plomo, o sea, al menos que piensen en otra cosa. Pero ahorita, pues en lo que me mencionaron, solo hay un diferencial laboral. Todos los demás me dijeron enfermedades de origen general que hay que descartar o confirmar en su caso, ¿no? Entonces, acuérdense que este es un principio de la salud pública. Si hay un estudio que no va a cambiar tu decisión, pues ¿para qué lo haces? ¿Para gastar tiempo, perder tiempo, gastar en la institución? O sea, no voy a pedir aluminio porque la clínica no me dice que sea aluminio, ¿no? No voy a ir a una visita a puesto si no tengo una duda que resolver con la visita a puesto. Hacemos la visita si hay una duda, ¿no? O hay una discrepancia entre lo que te dice la empresa, lo que te dice el trabajador. Entonces, en este caso, pues aquí yo no veo dudas, yo ya veo un listado de sustancias y a lo que me dicen, que quieren descartar enfermedades de origen general, entonces es más abordaje clínico lo que tienen que hacer, ¿no? Entonces, pues bueno, adelante, Sede, creo que ya iban a hablar del diagnóstico diferencial, por eso los interrumpí, porque quería ver qué diagnósticos tenían sus compañeros. Entonces, hasta ahorita lo que me dijeron es que ustedes en su siguiente diapo o en sus siguientes diapos me tienen que descartar enfermedad de Parkinson, me tienen que descartar delirium tremens, me dijeron otros temblores, que me dijeron Corea, ¿verdad? Y trastorno bipolar. Entonces, a ver si nos los descartaron o ni siquiera tenían esas dudas. Adelante, adelante. Gracias, doctor. Bueno, este padecimiento actual se llegó a la conclusión de que lo único que podía hacer era por un efecto adverso al manganeso, ya que el paciente no tenía ningún efecto secundario a fármacos, tampoco tuvo traumatismos, ni tampoco tuvo eventos vasculares de importancia, ni tampoco otras enfermedades que nos pudieran orientar hacia que el paciente fuera de esa etiología. También no se encontraron datos de afección degenerativa ni heredofamiliares. Se llevó este diagnóstico gracias a la historia clínica neurológica. Principalmente el diagnóstico se llevó a cabo gracias a la exploración física y a la historia clínica laboral y la resonancia magnética, evidentemente. Y pues los efectos ocasionados por el manganeso producen efectos tóxicos por una afectación progresiva y permanente del sistema extrapiramidal, que era lo que presentaba nuestro paciente. Bueno, la conclusión que llevó el servicio de neurología fueron que, como ya les había mencionado, los efectos neurotóxicos del manganeso principalmente afectan el globo pálido y al cuerpo estriado. Y los síntomas que presentaba nuestro paciente curiosamente sí entran en el cuadro clínico que presenta los efectos tóxicos del manganismo. El paciente refería cefalea, insomnia, pérdida de la memoria, inestabilidad emocional, que era lo que ustedes decían por parte de psiquiatría, que aquí es en donde ya entra lo de que era muy irritable, la hiperreflexia, la distonía, temblor, alteraciones al habla,
anomalías a la marcha y también presentaba ya alteraciones motrices que no eran explicables del síndrome de Parkinson. Inclusive en la resonancia magnética no hay un daño en la sustancia negra, al contrario, en la sustancia negra estaba bien, y esa es una de las cosas de diagnóstico diferencial entre el síndrome de Parkinson y el manganismo. En el síndrome de Parkinson, la sustancia negra se encuentra bien, no hay ningún daño. Y entonces se llegó a la conclusión que los efectos tóxicos eran relacionados al manganeso. El pronóstico que le dio el servicio de neurología fue malo para la función motriz, mental, cognitiva, de la personalidad e independencia de forma definitiva e irreversible. Neurología lo manda hacia el Servicio de Salud en el Trabajo en mayo del 2022 para un estudio de una probable enfermedad de trabajo, con una fecha de elaboración de la ST9 el 8 de julio del 2022, con una fecha de calificación de la ST9 el 14 de septiembre del 2022, y los elementos que se llevaron para la motivación fueron en consideración fueron el cuadro clínico, la resonancia magnética, el diagnóstico nociológico de certeza emitido por neurología, opinión técnico médico emitido por el coordinador clínico, valoración por la CES y documento proporcionado por la empresa donde se reconoce el manganeso como contaminante del ambiente laboral. Y en esta diapositiva podemos observar el área de trabajo del paciente. Esta es una hoja que nos entregó la empresa, en donde aquí el puesto de trabajo del paciente son principalmente manganeso. Estos son a los que él está expuesto, y como se dan cuenta, él estaba en el área de electrólisis y pues 100% es el manganeso. Aquí pues nos está diciendo que ese es el efecto tóxico al que él estaba expuesto, el agente tóxico. Muy bien. Entonces, a continuación vamos a revisar el tema de neurotoxicidad inducida por manganeso. Como bien lo mencionó mi compañera, esta enfermedad también se le va a conocer como manganismo y es una condición neurodegenerativa desencadenada por la exposición crónica a manganeso y como tal, pues su consecuente acumulación en el cerebro. A manera de generalidades, pues vamos a tener que el manganeso corresponde al quinto metal más abundante del planeta, va a ser un metal blanco grisáceo que debido a su reactividad química, pues no se va a encontrar de forma elemental en la naturaleza, sino principalmente a manera de compuestos como óxidos, sulfuros, silicatos, inclusive también combinación con el cloro. El manganeso va a corresponder también a un elemento traza, por lo que se va a poder encontrar tanto de manera ambiental en el suelo y en el agua, y también en los alimentos, y a su vez va a corresponder pues a un oligoelemento esencial que va a actuar como cofactor en el organismo. En cuanto a sus aplicaciones, vamos a observar que va a estar presente en los procesos de extracción, fundición y refinación del manganeso como tal, y también en la producción de aleaciones, operaciones de fusión y fundición, así como pulvimetalurgia. Las principales aleaciones que vamos a encontrar en las cuales se aplica pues el manganeso van a corresponder a las de acero y de hierro, pero también se va a encontrar presente en la realización de aleaciones ferromagnéticas, sobre todo con lo que sería aluminio y antimonio, y también en los procesos pues como tal de soldadura, molado y pulido. En cuanto a otras aplicaciones de este metal que podemos encontrar, pues va a corresponder también a la fabricación de pigmentos, de decolorantes, de aditivos para pintura y también en lo que serían las industrias de fabricación de vidrio, alfarería y cerámicas. También una gran aplicación pues es en la fabricación de permanganatos como tal que corresponden pues a agentes oxidantes potentes y también a lo que sería la fabricación de baterías de celda seca. Muy bien, entonces continuando con el metabolismo del manganeso, nosotros podemos encontrar diversas fuentes de exposición, entre ellas la fuente ocupacional, la fuente ambiental y la fuente médica. A partir de esto tenemos vías de absorción del manganeso, entre ellas encontramos la digestiva, la inhalatoria, la intravenosa y la cutánea.
Cuando la exposición corresponde a una exposición ambiental, la principal vía de absorción pues va a corresponder a la vía digestiva. Sin embargo, cuando ya nosotros nos enfocamos al ámbito ocupacional, la vía inhalatoria pues es la principal en estos casos. Ya a partir de esto, nosotros vamos a observar que la distribución del manganeso en el organismo pues va a corresponder a que a partir de que el manganeso se capte en la circulación, pues va a llegar a distintos órganos diana, tales como el hígado, el páncreas, los riñones, el hueso y el cerebro. Y ya su órgano blanco, que pues fue el motivo de esta discusión, pues va a corresponder al cerebro como tal. A partir de esto también vamos a observar que las maneras o las vías por las cuales el manganeso llega al cerebro pueden constituir pues a la vía del nervio olfativo mediante receptores que comparte o que tiene competencia con el zinc y también mediante su paso a través de la barrera hematoencefálica que, bueno, aquí lo que sucede es que se emplea la competencia que el manganeso tiene con el hierro a partir de transportadores, más que nada lo que sería el transportador de ferritina y también el transportador de metales divalentes. Entonces, a partir de esto, como bien lo mencionó mi compañera, el manganeso se va a estar generando sus efectos neurotóxicos, principalmente a nivel de los ganglios basales, como tal del globo pálido y también del cuerpo estriado y a su vez del putamen. Esto ya también lo estuvieron discutiendo un poco en el sentido de que, pues ya comparándolo con el Parkinson, aquí no se ve involucrado lo que es la sustancia negra. Entonces, a partir de esto, a nivel celular, el mayor efecto de neurotoxicidad que vamos a observar en cuanto a este metal va a ser a nivel del astrocito y a su vez la principal reactividad pues va a ser a nivel mitocondrial. Se va a desencadenar una reacción de tipo M1 en la cual va a haber una inhibición de la fosforilación y de la síntesis del ATP y a su vez se va a inducir la producción de lo que es el monóxido de nitrógeno y de las especies reactivas de oxígeno. También tenemos ahí mayor producción de interleucina 1 y de factor de necrosis tumoral alfa, pues lo cual nos va a desencadenar pues todas estas vías de necrosis y de apoptosis y nos va a generar este tipo de daño celular. Continuando con el cuadro clínico, las literaturas sí distinguen entre 3 fases de este cuadro clínico y de manera inicial, pues sí podemos observar lo que son la sintomatología más en el ámbito psiquiátrico, empezando con manifestaciones tales como la apatía, la somnolencia, la pérdida del apetito, cefalea, vértigo, astenia e inclusive alucinaciones. Ya dirigiéndonos hacia las fases intermedias de este tipo de neurotoxicidad, pues sí podemos encontrar lo que son las alteraciones en la voz y en la escritura principalmente, pero también podemos presentar cierto tipo de trastornos neurovegetativos. Y ya yéndonos hacia la fase más avanzada, pues es como tal el característico síndrome extrapiramidal de tipo parkinsoniano del que ya se estuvo exponiendo, acompañado pues de ese temblor intencional, de la ataxia, hipomimia o amimia y pues de la rigidez, ¿verdad? También de los trastornos de la marcha y de las alteraciones vasomotoras, como en el caso que comentó mi compañera, pues sí había cianorrea e hiperhidrosis. Aquí la presentación clínica pues va a depender más en torno a la presentación clínica como tal y a la susceptibilidad individual que a lo que es el periodo de latencia y a la cantidad de la exposición como tal. En cuanto al diagnóstico, como bien se mencionó, la importancia aquí radica en la anamnesis, o sea, en realizar una historia clínica laboral completa que nos ayude a identificar pues la exposición a este metal y las literaturas mencionan los biomarcadores que se pueden llegar a considerar, pero
también como ya se estuvo tratando este tema, no son tan claves en el momento del diagnóstico precisamente pues por la vida media del manganeso en el organismo. Y también lo que se puede implementar pues es la espectroscopía de resonancia magnética. En cuanto a lo que confiere al caso clínico que se presentó, pues sí manejamos un diagnóstico diferencial en torno al temblor esencial, a la enfermedad de Parkinson y al manganismo como tal. Y en esta tabla que les presentamos, se puede observar que la sintomatología es más que nada similar a lo que es la enfermedad de Parkinson. Sin embargo, pues sí tiene sus diferencias tanto en la afección a la región anatómica que va a estar presentando, que en este caso pues el manganismo afecta más al globo pálido, y también pues a la respuesta al tratamiento, ¿verdad? Como ya lo expuso mi compañera en la sección anterior, pues el paciente presentó nula respuesta al tratamiento orientado hacia la enfermedad de Parkinson. El tratamiento del manganismo radica principalmente en evitar la fuente de exposición. Sin embargo, también se pueden implementar terapias de quelación intravenosa. La principal de ellas pues es la terapia con EDTA. Y esto, si bien no mejora la sintomatología del paciente, pues sí nos ayuda un poco a mejorar la excreción renal de este metal y a disminuir lo que es su concentración sérica. Y otra terapia que también se puede utilizar es la de ácido paraminosalicílico. En cuanto a la prevención, sí hay que apoyarse en lo que es la jerarquía de control de riesgos y de manera sustancial, pues lo más importante aquí es suprimir la fuente de la exposición. También se recomienda que se realicen determinaciones periódicas de estos niveles de exposición y ya continuando en los peldaños de esta jerarquía, pues se pueden utilizar métodos de perforación en húmedo, de también implementar lo que es la ventilación con extracción y ya por último, pues las cuestiones del equipo de protección personal. En cuanto al pronóstico, las literaturas mencionan que para la vida el pronóstico es bueno, pero para la función y para el trabajo, pues es reservado dependiendo de la evolución que tenga el paciente. Y en torno a las secuelas, pues sí se puede llegar a presentar hipoacusia y disfunción vestibular, insuficiencia hepática e insuficiencia renal por el daño glomerular que causa pues este metal. ¿Aquí hay alguna duda? Nada más entonces para que nos puntualicen. Llega un paciente con temblor, un temblor pues de causa no conocida, ¿no? Y piensan en intoxicación por manganeso. ¿Cuál es el estudio más importante que hay que pedirle para el diagnóstico diferencial? Pues para Bueno, pues sí, la resonancia magnética y en este caso, pues los biomarcadores no son tan específicos. Perfecto. Resonancia magnética. ¿Qué van a buscar en la resonancia magnética? En casos muy graves, un aumento de la señal en T1 en ¿qué regiones? ¿Qué región es la característica para hacer diagnóstico diferencial con enfermedad de Parkinson, que es el principal diagnóstico diferencial y prácticamente el único que tenemos en este caso ya con la clínica, ¿no? Porque con clínica descartamos plomo, aluminio, descartamos mercurio, descartamos pues las ataxias, todo lo que mencionaron, casi que con la pura clínica nos podemos quedar con esos dos diagnósticos. Quizás enfermedad por cuerpos de Lewy es otro, pero es más dramático el temblor que lo neurológico. Pero nos quedaríamos con esos dos. ¿Qué van a buscar en la resonancia magnética en T1? Principalmente vamos a ver si hay daño en el sistema extrapiramidal, principalmente en globo pálido y diferenciarlo con un daño en sustancia negra por Parkinson. Aquí en esta resonancia magnética la sustancia negra se encuentra bien, no hay ningún daño en ella, nunca se va a presentar daño en la toxicología por manganeso. Entonces, eso es lo que principalmente que vamos a ver, a buscar. Perfecto, perfecto. Entonces, en intoxicación por manganeso vamos a tener, en las dos vamos a tener alteraciones de los ganglios basales,
en todos podemos tener alteraciones en el núcleo caudado, en todo el estratum, pero una característica que ayuda a diferenciarla es la afectación tan marcada que tiene en el globo pálido por la alta concentración que tenemos de azufre ahí y que atrae al manganeso, y una relativa, digamos, no afectación de la sustancia negra, aunque sí puede haber alguna afectación en, digamos, personas que, como lo mencioné en una de las preguntas, el manganeso también puede acelerar la enfermedad de Parkinson o pueden estar juntas, pero digamos, la proporción en la que esté, digamos, dañado, en la enfermedad de Parkinson, ese es al sitio a donde te va a ir a pegar directamente porque genera justo formación de cuerpos de Lego en la sustancia negra, que en la resonancia se ve pues como atrofia, ¿no? Que está ahí alterado. Y en manganeso el globo pálido es como su principal, o sea, no es tan dicotómico, de hecho hay criterios diagnósticos de manganismo donde un caso confirmado, bueno, no confirmado, posible, probable, perdón, probable, posible, un caso posible tiene respetada la sustancia negra, un caso probable la puede tener un poquito afectada, pero la alteración del globo pálido es la característica, ¿no? Y sobre todo esas alteraciones se van a ver primero en T1 y luego ya cuando ya está muy dañado que haya atrofia, pues ya se ven todo, pero primero hay una afectación específicamente en T1. Y pues ya prácticamente ese es nuestro gold estándar junto con la clínica para llegar al caso probable. Entonces, más que anden pidiendo estudios, como ya lo mencioné los compañeros, es muy errática la excreción de manganeso. Entonces, ni siquiera está demostrado que sirva para monitoreo biológico. Sí lo usamos como un marcador de exposición a corto plazo, pero ni siquiera está normado, pues, de que es tan mal el biomarcador en la fisiopatología de la intoxicación crónica por manganeso que no, ni siquiera es obligatorio hacerlo en los trabajadores expuestos. Es más importante la monitoreo ambiental para prevención. Entonces, perfecto. Ya, adelante con cómo quedó su CT3. Muy bien. Continuando con la dictaminación del paciente, se elaboró un ST3 inicial y provisional de tipo parcial, una incapacidad permanente parcial. Y los elementos que se utilizaron para la motivación de este ST3 fue que ha laborado por 21 años para la actual empresa, realizando jornadas de 8 horas con 1 o 2 días de descanso a la semana, siempre asignado al área de electrólisis, en planta de zinc como operador, ayudante de máquina decapadora y aplaudidora. La actividad de desprendido de hojas de zinc del cátodo de aluminio de manera continua durante la jornada, pues ahí hay un desplazamiento manual de cátodos y hojas de zinc en la limpieza de las máquinas o pasillos, estando expuesto a agentes químicos, incluyendo la exposición inhalatoria al dióxido de manganeso por reacción secundaria en proceso de electrólisis de zinc. Por el inicio de padecimiento en junio del 2021, pues con temblor en reposo de cabeza y boca, que en 4 meses evolucionó hacia mi cuerpo izquierdo, que disminuía la acción con respecto al basal. Acudió a atención médica IMSS y neurología realizó abordaje diagnóstico con resonancia magnética y de laboratorios, descartando enfermedad de Parkinson, iniciando tratamiento con propranolol, gabapentina, levodopa, carbidopa, bajo el diagnóstico de temblor esencial, sin una muy buena respuesta a este mismo. Evolucionó con deterioro de funciones manuales por temblor que le imposibilitó a escribir, así como alteraciones de la marcha acompañado de dolor en región lumbar, escala visual análoga con parestesias de miembros pélvicos. Fue valorado por traumatología, identificando hernia en L4 y L5, y pues se decidió el tratamiento quirúrgico el 25 de noviembre de 2021, para liberación posterior con la minectomía de L4 y L5 más fijación posterior, sin remisión de sintomatología. Cursó con cambios de humor, irritabilidad, ansiedad ocasional y fallas de la cognición. Y psiquiatría el 8 de diciembre de 2021 inicia con clonazepam bajo el diagnóstico de trastorno de ansiedad. Valoración del 22 de julio de 2022 por neurología refiere a afectación progresiva, integrando síndrome parkinsoniano tremorigénico muy severo, que al no ser secundario a fármacos, traumatismos, eventos vasculares, ni tampoco encontrar datos de afección degenerativa, ni heredofamiliar, la única etiología plausible restante era intoxicación crónica a manganeso, que produce efectos neurotóxicos, que produce afectación progresiva y permanente del sistema extrapiramidal, en resonancia magnética con datos de efectos neurotóxicos del globo pálido y el cuerpo estriado. Se ajusta a tratamiento con pramipexol, piperideno, sucralfato, bromuro de pinaverio para tratar de paliar lo más posible las alteraciones motrices. Y actualmente persiste con temblor secundario, alteración del sistema nervioso central, que provocó dificultad del habla, anomalías de la marcha y funciones manuales, además de
preferir pérdida de memoria, inestabilidad emocional y con sueño poco reparador. En la exploración física dirigida, asistido por familiar, ingresa a consultorio masculino con marcha de pollo lenta, hipomimia con alteración mandibular de la voz, cialorrea, temblor cefálico en O y de las 4 extremidades, predominante en reposo, atenuación con la acción, cardiorrespiratorio sin compromiso y en extremidades superiores íntegras con bradicinesia derecha, etapa 2 y etapa 3 en izquierda, que le dificulta realizar movimientos finos. Columnas lumbar con cicatriz quirúrgica de 11 centímetros, eutrófica con contractura muscular paravertebral, extremidades inferiores íntegras con rigidez a la movilización en tubo de plomo de predominio de derecho. Fuerza 4 de 5, escala de Daniels. Realiza operaciones aritméticas simples con dificultad para recordar hechos recientes. El 22 de julio del 2022, Neurología del Hospital 16 diagnostica parkinsonismo secundario a intoxicación por manganeso. Pronóstico malo para la función motriz, mental, cognitiva, la personalidad e independencia irreversible debido a la severidad. El diagnóstico nosológico que se utilizó para esta dictaminación fue manganeso y sus compuestos, intoxicación crónica. El diagnóstico de la incapacidad funcional, de acuerdo a la tabla de evaluación de incapacidades permanentes, se utilizó la fracción 247, que es cabeza, cráneo por epilepsia traumática no curable quirúrgicamente cuando las crisis no pueden ser controladas médicamente y no permiten el desempeño de ningún trabajo. Obviamente haciendo el uso del artículo 17 de la Ley Federal del Trabajo por similitud. Y el porcentaje fue de 100% de incapacidad permanente. Muy bien. Una pregunta. Entonces, ¿no le permitía prácticamente hacer ningún tipo de trabajo, como lo marca la fracción que usaron por similitud? O sea, estaban tan severos los temblores que no podía desempeñar ninguna actividad de trabajo. Así es, en la última exploración física y valoración por neurología, ya de plano no podía el paciente ya ni hasta poder comer por sí mismo, tenían que darle de comer, la sintomatología sí se aseveró mucho y por eso se utilizó esa fracción. Perfecto. Bueno, vamos a ver lo de la revaloración de la ST3 porque pues seguramente no cambió nada. Para una última, solo preguntar a las sedes si tienen alguna duda o comentario del caso antes de cerrar porque ya estamos en tiempo. Digo, imagino que se quedó con su 100% porque pues no es una patología que mejore, no le dieron, como ya comentaron, los tratamientos que antes en esta etapa donde ya está el daño establecido a nivel de la resonancia, pues ya no tiene mucho caso más que para evitar que si estuvieran las fases inflamatorias, que nada más se ve como aumento de un poquito de la señal sin atrofia o lo renal y así, ¿no? Para esas cosas sirve, pero ya cuando está así no, seguramente no cambió. Entonces, no sé si alguien de la sedes tiene alguna pregunta o comentario. ¿Están de acuerdo con todo lo que el manejo que le dieron en la sede? ¿Tienen algo más que agregar? A ver. Con el decreto de la fórmula del artículo 513 sigue haciendo uso solo del artículo 17, se utiliza fracción 520 del apartado de secuelas. 520. A ver. O sea, se sigue haciendo uso del artículo, pero no deja ver 520 a qué te refieres. Doctor, nada más un comentario. Es lo mismo. Ajá. Sí, adelante. Elegimos este caso también por traer a la mesa la discusión de que transcurridos los 2 años y al presentarse el paciente a su revaloración, hubo una disminución en la sintomatología, sin embargo, no una mejoría en su aptitud para el trabajo. Y al momento de que se realiza la revaloración, en base a esta discreta mejoría clínica que tuvo, se elabora ahora un dictamen de carácter permanente con un porcentaje del 50%. Entonces, nosotros... se la bajaron. Sí, lo disminuyeron hasta el 50%. Nosotros, pues, en su momento no participamos dentro de la investigación,
pero nos enteramos del caso y ahorita ese paciente, como obtuvo una resolución por ley 73, está solicitando una nueva revaloración de un dictamen ya de carácter definitivo. Entonces también queríamos comentar el caso porque pues tenemos la situación con este paciente en donde actualmente está en estudio y valoración por la CES para pues hacer una revaloración de su dictamen ya de carácter definitivo. Ok, ok. Bueno, a ver, dos cosas. Uno, para contestar la pregunta que estaba contestando, es el artículo 520, porque ese es el que ya se utiliza, porque lo usaron, específicamente usaron por similitud una fracción, porque no existía otra para los temblores, ¿no? Y en este Sí, estamos caso, con bueno, antes de la modificación. Ajá. ajá, exacto. Entonces, antes sería artículo 17, hoy pues específicamente este artículo nos dice a usar una fracción por otra, ¿no? Ajá. Bueno, acá es correcto que hayan incluido, a menos que se haya dictaminado también la hernia como parte de como otra enfermedad de trabajo y demás, si no, pues en realidad es solo lo relacionado a la enfermedad de trabajo, como preguntan en la sede de la 46. Bueno, finalmente acá, es que estas fracciones que están relacionadas con convulsiones, lo que te da realmente la diferencia entre uno u otro es que pueda o no desempeñar algún trabajo. Entonces, pues necesitaría, o sea, esas fracciones es lo que tienen como un poquito de complejas, de que tienes que realmente evaluar que no puedas desempeñar ningún trabajo, y por lo que comentan, que digo, sin, no tengo todo el dictamen para hacer un comentario más acertado, pero por lo que comentan que era dependiente para las actividades de la vida diaria, o sea, no puede comer por sí mismo, entonces, pues parece como un poco obvio que no puede desempeñar ninguna actividad de trabajo, ¿no? Pero, pues bueno, no sé realmente qué tanto mejoró o no. La fisiopatología de un caso como estos es que en realidad no van a mejorar, pues, ¿no? Al menos de que, pues hay algunos inhibidores colinérgicos que les pueden atenuar un poquito el temblor, pero si no respondió al momento en que lo vieron en el inicial en todo eso, pues seguramente no, pues no, es que el daño estructural ya está establecido, pues solo son sintomáticos. Entonces, yo no creo que haya mejorado tanto a un paciente que ya tenía 3 años sin exposición y que ya tenía ese grado de lesión, que ni siquiera se le dio tratamiento quelante porque, pues no, ni siquiera tenemos, ¿no? Tantas opciones quelantes y el manganeso no sirve tanto en un paciente de estas características, pues. Entonces, pero bueno, habría que ver el caso bien, ¿no? Y si metió recurso de inconformidad y ya lo está analizando la CES, pues ahí luego aprovechamos otras de las sesiones para que nos chismeen qué pasó al final. Pero bueno, digo, no puedo dar un comentario más acertado porque no tengo el dictamen para ver, sí, ahora ya puede desempeñar otro trabajo y lo catalogamos en otra fracción, ¿no? Pero bueno, o sea, ese sería mi comentario. Si el estado clínico no cambió, y digamos, si fue con la ley anterior, pues la evaluación es igual con lo anterior, ¿no? Igual no cambiaba, pues es lo mismo en este caso, no hay un cambio sustancial más que en los números de fracciones. Entonces, pues yo creo que no mejoró, pero bueno, eso es sin saber exactamente, sin tener los dictámenes para analizarlos y desde luego sin haber visto al paciente. Muy bien. Bueno, entonces, no se me fue ningún otro comentario. Bueno, entonces si ya no hay más comentarios, pues ya estamos en tiempo y pues les agradezco mucho a la sede. Corríjanme, ustedes son todos R1, ¿verdad? Sí, doctor. Sí. Perfecto. Entonces, pues muchas felicidades. La verdad es que pues sustentaron bien el caso, buscaron información bibliográfica y todo de manera correcta para este tipo de casos. Y nada más como reflexión final para todas las sedes, la verdad es que analizando las intoxicaciones crónicas y la prevalencia que estas tienen a nivel mundial, y atendiendo también a lo que decía la sede, que es el quinto contaminante ambiental más frecuente en la atmósfera, pues, y el 12º en la corteza terrestre, el elemento más frecuente. O sea, el manganeso es muy, muy frecuente, es un metal esencial que también su deficiencia causa enfermedades. Entonces, la exposición es más frecuente de lo que creemos. Yo creo que hay demasiados casos por ahí perdidos que no se les ha dado el diagnóstico correcto y están ahí con síndromes parkinsónicos no específicos o incluso con enfermedad de Parkinson, ¿no? En las consultas de neurología.
Entonces, digamos, parte de la estrategia proactiva de enfermedades de trabajo que ha diseñado el área de enfermedades de trabajo, pues es que busquen casos, ¿no? Y creo que son de los casos que vale la pena buscar. El diagnóstico diferencial, afortunadamente, está muy bien descrito. Léanse los criterios diagnósticos. O sea, casi las claves son lo que dijimos, globo pálido y ausencia de respuesta a levodopa, y eso lo pueden ver fácil en las notas del neurólogo, donde pone levodopa y no le pasa nada, ¿no? El Parkinson responde muy bien en las etapas iniciales a levodopa, luego empeora, pero hay como esa documental. Entonces, son casos que creo que se nos están yendo muchos, porque su prevalencia es muy alta. Si bien ya no vamos a ver los casos así dramáticos de las alteraciones de movimiento que así la distonía tan marcada con risa sardónica, eso que reportaban en los mineros en la antigüedad, pues sí vamos a ver estos temblores que no responden, y entonces pues creo que son casos que podemos buscar de manera más activa. Afortunadamente acá, pues al ser un país, un estado del norte con mucha prevalencia de metales, o sea, a lo mejor los neurólogos de allá están más familiarizados con estos casos y sí les derivaron al paciente. Pero bueno, muchos de estos casos no los van a derivar, están ahí perdidos en las consultas, entonces pues nuestro trabajo como médicos del trabajo y ambientales es buscarlos, y afortunadamente estos tienen muchas cosas que en la resonancia o en la nota pues la pueden sacar y pueden citar al paciente y ver, documentar la exposición, ¿no? Que con puras preguntas y conocer los procesos pueden documentarla sin tanto trabajo y que sí diagnosticamos estas enfermedades. Muy bien, bueno, pues muchas gracias y de nuevo una felicitación a la sede. El caso estuvo muy bien. Nos hubiera gustado ver la resonancia, sé que no la pudieron conseguir y lo intentaron, pero nos hubiera gustado verla para analizar ahí las imágenes. Pero bueno, en general el caso estuvo muy completo. Muchísimas gracias a todos y nos vemos Vamos a mandar cómo van a ser las sesiones del próximo año, con las respuestas que los profesores titulares ya nos mandaron acerca de la consulta de estas sesiones, y en breve les mandamos un correo. Esta ya sería prácticamente la última del año. Y ya les mandamos las nuevas reglas para el próximo año y que nos preparemos para nuestras sesiones del 2025. Estén muy bien, hasta luego. Hasta luego, doctor. Gracias. Felices fiestas. Gracias. Hasta luego.